Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Como saben, esta temporada el tema principal que hemos decidido abordar es liderazgo que transforma. Y es nuestra intención traer a este foro a personas influyentes que ejercen ese liderazgo para provocar una transformación en sus empresas o en sus equipos. Y la intención es que podamos identificar cuáles son esos patrones, esas estrategias que estas personas utilizan para que veamos la posibilidad de aplicarlas en nuestro propio entorno y en nuestra propia realidad. ¿Qué pasa cuando toca ejercer esa influencia, pero desde una posición de liderazgo que no es formal, sino más bien una posición de liderazgo lateral, casi invisible aparentemente, pero definitivamente activo y muy poderoso en términos de acciones y de impacto en las personas que están dentro del equipo o que trabajan con uno? El día de hoy vamos a abordar este tema, liderazgo invisible, y le vamos a dar también una perspectiva femenina al tema. No puedo estar eh, más que contenta de tener a una invitada de honor el día de hoy que me acompañará a conversar sobre este tema y a tratar de identificar cuáles son esas estrategias y esas herramientas para ejercer un verdadero liderazgo y una influencia verdaderamente positiva en las personas con las que trabajamos. Entonces, quiero darle la bienvenida a Dunia Trigueros. Déjenme contarle un poquito sobre ella. Dunia actualmente está encargada, es la coordinadora de mejora continua en Molino Harinero Sula desde hace algún tiempo. Es una persona muy entusiasta, muy jovial. Y bueno, voy a darle la palabra a ella para que se introduzca y nos cuente un poquito de usted. Buenos días a todos. Gracias, Rosa, por esta invitación. Y sí, ¿quién es Dunia? Dunia es una persona extrovertida, Rosa. Es una persona persistente. Es una persona social. Eso son características que destacan en Dunia Trigueros. Actualmente llevo ya 6 años dentro de la compañía, 2 años y medio ejerciendo en el puesto de mejora continua. Y para mí esto siempre ha sido un reto, Rosa, y es Ujú. una emoción para mí es el estar en este momento para poder compartir, como usted lo decía al inicio, cuáles son esas buenas prácticas o esas herramientas que nos ha ayudado a avanzar cada día más. Mm. Dunia, bueno, primero muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, Dunia. De Sí, verdad, muy agradecida, y yo firmemente creo que hay muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando que se van a beneficiar de su experiencia, y eso es precisamente lo que queremos lograr. Em, Ingeniera de profesión, ¿verdad? ingeniero industrial. Ujú. Y tengo entendido que en Molino usted no empezó en el área de mejora continua. Cuéntenos un poquito sobre esa historia. Así es, Rosa. Dunia entra a Molino Harinero Sura en el 2020. Ujú. Desde ahí comenzaba el reto a Dunia Trigueros, porque la posición o el área que estaban requiriendo una persona, nunca había habido una mujer. O sea que usted vino a romper récord, Vine a romper récord. a hacer historia. Sí, y fue en almacén, Ajá. como asistente de almacén. Entonces llego a Molino Harinero Sur en el 2020 y ejerzo la posición de asistente de almacén. Me imagino, me imagino que no solo fue el reto de asumir una nueva posición, en una posición donde históricamente no habían mujeres, y aparte de eso, Dunia, al inicio de la pandemia también. De hecho, ahí empieza, Rosa. Recuerdo que el día que se paralizó todo el país o a nivel mundial por tema de pandemia, Rosa, yo inicié a trabajar y mi mente estaba en que me van a regresar, porque Sí, no estábamos trabajando. Pero Molino Harinero Sula, aún en pandemia, Rosa, continuó sí. y continuó elaborando y Dunia continuó. Ujú. En el 2021, a mediados, Rosa, sale la oportunidad de poder pasar al área de calidad Ajá, como asistente de seguridad, ajá, manejo integrado de plagas y proyectos. ajá. Entonces ya había un crecimiento laboral porque 1 año y medio en asistente de logística, luego otro año y medio en calidad,
Luego se da la oportunidad, Rosa, de poder estar en la parte de mejora continua. Recuerdo que en ese momento me abordó el ingeniero Quiroz, que es el campeón del módulo o del programa Avanzando Sin Límites, que así lo hemos denominado en Molino Harinero Sula, Así es. y me dice, fíjese que usted tiene ciertas habilidades que nos gustaría que pudiera estar en el equipo de producción en el puesto de mejora continua, ¿verdad? Entonces, En la en la coordinación de coordinación de mejora actividades. continua, sí, porque él, era él es el campeón del programa. Entonces, en el 2023, Rosa, tomo el reto. Al inicio, le voy a ser bien honesta, tenía miedo. Tenía miedo porque yo decía, ¿cómo voy a manejar? Sabiendo que no tenía tanta experiencia en el área, pero a medida fui desarrollando y el acompañamiento suyo, el acompañamiento de todo el grupo de directores y el acompañamiento del ingeniero Quiroz, pues se pudieron levantar muchas cosas, Rosas, que anteriormente no existían. Y hoy podemos decir que el programa de Avanzando Sin Límites tiene fortaleza, Rosa, mucha fortaleza que anteriormente no la teníamos, tal vez porque a pesar de que la pandemia nos abatió, ¿verdad? A nivel mundial, seguimos. Nosotros nunca paramos con el tema. Buscamos estrategias, Rosa, para podernos reunir, para poder llevar los indicadores, para poder hacer resolución de problemas. Aún sabiendo que en cierto momento no nos podíamos reunir, la empresa siempre tuvo esas estrategias para no decir, vamos a parar el Sí, tema de la no, mejora continua. me consta, soy testigo de la convicción y del Sí, liderazgo con el que ustedes afrontaron el tema y aunque tal vez la intensidad bajó, el momentum bajó, la convicción y ciertas cosas claves siempre se mantuvieron ahí presentes. De hecho, para la conversación de hoy, Dunia, a mí me gustaría abordar con usted, para beneficio de las personas que nos escuchan, dos cosas. Obviamente, tenemos que abordar, diría yo, el proceso como tal de transformación de la compañía, porque el tema de esta temporada del podcast es liderazgo y transformación, y esos son los sí. temas centrales. Pero sobre todo el día de hoy me gustaría conversar de su proceso personal, de su proceso de desarrollo de liderazgo o de crecimiento en esta nueva aventura y en este nuevo reto que a usted se le entregó. Y yo quisiera preguntarle, cuando le dijeron a usted, cuando asumió el reto y dijo, bueno, yo voy a contribuir y dar mi parte para ese proceso de transformación de la compañía, ¿qué pensaba Dunia? Ya dijo que había un poquito de temor ahí, pero ¿cuál diría usted fue como el principal reto, el principal desafío con el que usted se encontró ya al momento de asumir esa posición? Rosa, le comento que Molino Harinero Sula tenemos el 80% de los colaboradores son hombres. Sí, Entonces, desde ahí había una barrera mental. Decía, ir Dunia, que no tiene tanto tiempo de estar en la compañía, porque también tenemos empleados que cuentan con más de 20 años de antigüedad dentro de la compañía. Entonces, era como otra barrera, la antigüedad, que solamente hay hombres. Entonces, esas fueron mis primeras barreras. Y yo decía, ¿cómo yo voy a ir a decirle a una persona que no puede hacer esas cosas de la misma manera? Entonces, era un problema, Rosa, cultural, ujú, porque a veces le tenemos miedo al cambio ujú. y no queremos hacer las cosas diferentes. O sea, estamos tan acostumbrados hacer las cosas de la misma forma que creemos que no hay otra forma de mejorar. Entonces, el reto fue ahí. Ok, le voy a demostrar o le voy a ayudar a cómo podemos hacer las cosas diferentes, pero basándonos en datos, Rosa. Ok, ujú. Entonces, y hacer esa sinergia de que importa mucho la parte de la experiencia técnica, pero también la evidencia de los datos. Entonces, ese fue como el punto de alza para poder hacer que las personas siguieran creyendo en que se puede ir mejorando cada día. Y ante ese estímulo de mantener el foco, el respeto y el impacto en el tema de la experiencia, pero ahora con el elemento adicional de verifiquemos en términos de resultados, ¿cuál fue la respuesta que obtuvo usted? Al inicio, Rosa, era como, eh,
usted me va a venir a decir a mí que eso no se hace así. Si Ya. yo siempre lo he venido haciendo así y mire los resultados que hemos obtenido. Entonces sí, pero siempre hay formas de hacer mejor. Entonces creo que ahí, Rosa, fue donde Dunia desarrolló la paciencia, ¿sí? Entonces Dunia siempre había sido una persona impaciente que creía que las cosas iban a funcionar ya, Ajá. pero ahí fue donde Dunia empezó a ser un poco más paciente. Entonces, a tener paciencia y darle el acompañamiento, Rosa. ¿Esa no era una habilidad que tenía antes, Dunia? No era una habilidad, Rosa, era bastante impaciente y creo que a través de ello, pues Dunia fue adquiriendo paciencia. Pero fíjese, Dunia, que esa característica es muy común en personas que están bien enfocadas a resultados, Sí, ¿verdad? Entonces, y usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Que tiene mucho foco al número, al resultado. Entonces, tiene sus fortalezas, pero como todo en la vida, ¿verdad? Cuando está en exceso, a veces tiene un aspecto negativo de estrés, de ansiedad y todo lo demás. Pero ese elemento normalmente se da en las personas que son muy enfocadas a resultados. Pero qué bueno que se dio cuenta del tema, ¿verdad? Porque ahora lo puede utilizar a su favor en mucho más, ¿verdad? es correcto. Y otra de las situaciones, Rosa, que fueron aliados perfectos para hacer ese cambio de transformación cultural Ujú. fue el poder hacer pequeños grupos y enseñarle a las personas, Rosa, de que ellos son parte del cambio. No que el cambio llegó hacia ellos, sino que ellos forman parte de. Y también el poder escuchar a aquellas personas que no eran muy visibles en ese momento, de que participaban en la reunión pero no opinaban Ujú. o no daban ideas, pero no era que no querían dar ideas, sino que no se sentían con el poder de hacerlo. Entonces, el poder escuchar a las personas creo que ha sido también otro paso, Rosa, que nos ha ayudado a estar donde hoy mismo estamos Mm. en Molino Harinero Sur. Dunia, tomando ese puntito en consideración, em, bueno, nos comentaba usted que inicialmente usted entró al tema de mejora continua por el área de producción, Sí. ¿verdad? Siendo parte del área de producción. Pero hoy en día, su influencia y lo que usted hace y avanzando sin límites no está solo en el área de producción, ¿verdad? Ha trascendido a otras áreas, como por ejemplo el área comercial, el área administrativa y financiera, ¿verdad? El tema de cadena de suministros y todo lo demás. Y justo ahí esa, esa validación, digamos, que da el estar en alguna posición alta ejecutiva a nivel de organigrama, no lo tiene usted, ¿verdad? Porque usted es un miembro de equipo importante, eh, pero desde otra trinchera. Entonces, ¿cómo se influencia de manera positiva? ¿Cómo se atrae a personas que no están, digamos, en su rango de acción a querer involucrarse, participar, cambiar, aceptar a cambiar o a darle la oportunidad a que se pueden hacer las cosas de manera diferente? ¿Cuáles son las estrategias que usted tiene en su portafolio para hacer eso? Una, Rosa, es no querer imponer el yo, que todo lo que yo digo, así es, o querer ir a imponerle a otra área que se tienen que hacer las cosas. Dos, Rosa, creería de que ha funcionado el poder recibir y dar feedback. Ujú, Entonces, creo que eso ha sido parte fundamental también de esas alianzas ujú, y la comunicación, ¿verdad? Entonces, siempre he tomado ciertos consejos, ¿verdad? Por ejemplo, de nuestro director de producción, el ingeniero Quiroz, Eli Gangelo, que siempre nos ha mencionado, cada vez que queremos transmitir algo, Rosa, tenemos que pensar en que las otras personas lo puedan entender. Y al inicio creo que eso era algo que yo hacía, que yo lo entendía y yo decía, tienen que entenderlo los demás. Pero realmente no es así. Cuando queremos transmitir o queremos comunicar o queremos llevar un mensaje, Rosa, tenemos que pensar que las personas que lo van a recibir estén completamente claras. Y eso creo que ha sido algo que nos ha ayudado bastante para poder estar donde estamos y el poder tener esos equipos, Rosa, de poderles ayudar, ¿verdad? Ver que nosotros podemos ayudarles a ellos, pero al final el resultado va a ser en común. claro. Entonces, cuando las personas ven el poder trabajar en equipo, entonces ya las personas, usted va creando este círculo de alianza, Rosa. Ujú. Cuando usted ya
invita a trabajarlos en equipo. Mm. Pero cuando se miran de formas aisladas, en forma de isla, Rosa, es bastante difícil. A mí me gusta, yo estoy encantada de tomar este tema y de conversarlo con usted, Dunia, porque usted es un ejemplo claro de que el liderazgo no está ligado a una posición alta de autoridad o de poder, ¿verdad? El liderazgo y la influencia puede surgir desde diferentes posiciones. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente usted trabaja con miembros de equipo, con colaboradores, operadores, pero también tiene que influir hacia arriba con directores y todo lo demás. Hasta ahorita, las herramientas o las tácticas que usted nos ha compartido, en primer lugar, está el involucrar a las personas, en el no imponer, el tratar de crear esas alianzas a través de dar comunicación, de una comunicación efectiva y clara, de dar feedback, de recibir feedback, supongo Claro, también, de estar enfocado a los resultados. Comparemos lo que hacemos en función de los resultados. ¿Lo he mencionado todo o hay algo que se me quedó por fuera? lo he mencionado Lo he todo. mencionado todo. Ahora, ¿eso mismo funciona cuando le toca influir hacia arriba, Dunia, o hay algo más que agrega usted? Sí, Rosa, creo que las alianzas estratégicas de la posición ha ayudado, porque la forma, creo que tiene sinergia con la comunicación, Rosa, Ujú. pero creo que en mi caso, como coordinadora de mejora continua, ha ayudado bastante también la parte de poderle comunicar al ingeniero Quiroz, que es el director del programa como tal. Entonces, el poder hacer esas estrategias, Rosa, por ejemplo, si me voy a anécdotas, por ejemplo, el tener que hacer cosas o darles una idea de cómo debe de ir una idea, se las presento, pero no como esto es lo que se debe de hacer, sino en base a resultados. Entonces, el foco va de las dos vías, Ya. lo que se debe de recibir, pero lo que yo también puedo darles para que ellos se motiven y puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos hablando en la parte de directivos, Rosa, se enfocan también en resultados, ¿verdad? Entonces, es más con evidencia de datos, de respuestas, de problemas resueltos, no de problemas que se van a continuar llevando. Entonces, es más fácil el poder hacer esas alianzas cuando usted ya le lleva datos concretos de lo que se va a hacer. Entonces, creo que eso ha sido. Excelente. Y algo, un éxito que usted nos pudiera compartir, producto de haber pasado por ese cambio de paradigma que usted misma vivió de soy la más joven, vengo a un ambiente masculino, todos tienen muchos más años de experiencia que Que yo, yo, y de repente con esas tácticas y esas herramientas de influencia que usted nos ha compartido el día de hoy, empezar a gestionar alianzas y cosas con ellos. ¿Cuál podría ser algo que la llena de mucho orgullo, de satisfacción, un éxito o alguna anécdota que nos pueda compartir producto de eso? Algo que dice, me hizo mi día. ver a personas cómo han crecido, Rosa. Teníamos personas en la línea de frente, Rosa, que antes nadie las conocía, que estaban en ese equipo solo por estar, se miraba desde ese punto de vista, pero hoy mismo están en posiciones diferentes, Rosa. Están ejerciendo otros puestos. Otro de los éxitos, O sea, Rosa, ha salido liderazgo nuevo. hemos creado liderazgo, Rosa. Hemos transformado de que hoy mismo ya no solamente contamos con el líder que sabíamos que existía, sino que hemos ido creando más. Tenemos cultivo de líderes hoy Ujú. mismo en cada línea de frente. Otro de los éxitos que me llenan de orgullo, Rosa, es el número de mini negocios que hoy mismo tenemos, ¿verdad? Anteriormente, pues solamente teníamos 35 mini negocios. Hoy tenemos 56 mini negocios. Estamos en 2 centros de distribución también de Molino Harinero Sula. Entonces, sabemos de que va creciendo. Es un cultivo que tenemos y por ende vamos a tener más liderazgo, ¿verdad? Solo para dar un poquito de claridad con respecto a este tema de los mini negocios, esto lo que significa es que el programa Avanzando sin Límites y el plan, el método que se está utilizando para fortalecer la transformación de la organización ha salido de producción y se ha ido a otras áreas
de la compañía, ¿verdad? Por eso pasamos ahora a tener, ¿cuántos? 56. 56 mini negocios. Ujú. Tenemos también, Rosa, la participación de todos los colaboradores en temas de innovaciones, Rosa. Entonces, eso también me llena de orgullo y es un éxito, ¿verdad? Que todos estén participando Innovaciones que surgen de un proceso de de resolución de resolución problemas. formal de problemas, ¿verdad? Sí, entonces, cuando usted, y por eso vuelvo y traigo a colisión el tema de los datos, cuando usted ya tiene datos concretos, Rosa, es más fácil, porque las innovaciones surgen, los problemas no se vuelven a repetir y ellos van creando, vamos rompiendo ese paradigma de andar como bomberos, ¿verdad? Con el extintor ahí únicamente apagando fuegos, no. Entonces, el poder hacer la resolución de problemas Y formal. estamos hablando de personas de mayores, ¿verdad? No estamos hablando. Claro, estamos Ujú. hablando de personas de 40 años, de 45 años, de 30 años, según la antigüedad, ¿verdad? Pero en la línea de frente sí tenemos bastantes personas que cuentan con más de 40 años, ¿verdad? Entonces, personas que han aprendido, Rosa, mediante el programa. Usted hoy mismo les pregunta a cuántas eficiencias están trabajando y la conocen, ya saben, ¿verdad? Antes sabían que existía y a cuánto estaban trabajando, pero no eran capaces tal vez de poder decirle cuál era la fórmula de medición, Y ¿verdad? entienden que es parte de un objetivo global de compañía, De ¿verdad? compañía y Ujú. que el trabajo de ellos, Rosa, aportan al crecimiento, ¿verdad? Entonces esto va en cascada y eso es la alineación que tenemos, por eso alineación de metas, ¿verdad? Porque todos vamos en un solo foco, ¿verdad? Mm. El crecimiento de la compañía y tal cual como lo dice nuestra visión, ¿verdad? Generamos desarrollo a través de nuestros alimentos. Muy bien, muchísimas gracias, Dunia, por compartir eso. Y a nivel personal, a nivel individual, ya nos dijo que ganó paciencia, ¿verdad? Sí. Pero a nivel personal, algo de lo que usted se sienta orgullosa de decir, eso lo hice yo. Fíjese, Rosa, de que yo me siento alegre y no sé si esa es una habilidad, ¿verdad? De ver cómo los demás crecen. Yo estoy alegre. Cada vez que alguien presenta un proyecto, una innovación, yo soy la primera que me alegro. Y soy feliz en ver que los demás crezcan. Y creo que eso también me hace crecer a mí, porque yo he crecido en esa parte de liderazgo, Rosa. Y es ahí por eso que, no sé si usted ha leído el libro de Liderar sin cargo. Ujú. Ok, no necesitamos estar en una posición directiva muchas veces para poder ser líderes. Podemos ser líder en la posición donde nos encontramos. Mm. Y ahí podemos ser luz y podemos enseñarle a los demás. Y de eso Entonces, se trata y no este tema. quedarnos solamente con nuestro liderazgo, ¿verdad? Sino que transmitir eso. Mm. Entonces, creo que eso es lo que he logrado a través del programa. Creo que eso es logrado a través de la posición de mejora continua y el pensamiento crítico, Rosa, de que siempre va a haber una forma de hacerlo mejor. Mm. Dunia, para finalizar la conversación del día de hoy, yo quisiera pedirle eh, si pudiera agregar unos 2 o 3 consejos más que usted pudiera darle a aquellas personas que nos están viendo, que están en una situación similar a la suya, mujeres también, que recién están tomando una nueva posición, que están entrando tal vez a un ambiente de trabajo masculino en su mayoría, pero independientemente de eso, que tienen el reto de, desde su juventud, llevar esa idea de que mejorar es posible, de hacer ese proceso de transformación y de guiar a otros. ¿Qué les diría a esas personas? Que no le tengan miedo al cambio, Rosa. Creo que ahí encerraría todo, el no tenerle miedo al cambio, el asumir los retos. Se queda uno con la satisfacción. El no se puede, ya lo tiene uno ganado. Pero si nunca se atreve, nunca va a lograr o nunca se va a dar cuenta si era o no posible. Entonces creo que esos son algunos de los consejos. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que hacer parte del cambio y que todo es importante cuando tenemos base fundamentada, tenemos fundamentos y datos. Mm. Entonces creo que, y en la posición de mujer, igual. En la parte femenina, creo que no tenerle miedo, ¿verdad? Entonces tenemos las mismas capacidades y habilidades como mujeres y incluso tenemos otras habilidades, ¿verdad? Que nos hace destacar por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? Mm. Entonces,
no hay que tenerle miedo a los retos. Buenísimo, muchísimas gracias, Dunia. Yo me quedo con la reflexión de que el liderazgo no tiene género. El liderazgo, las habilidades de liderazgo son tan aplicables por hombres o por mujeres. Tal vez más bien nosotros tenemos ventaja, ¿verdad? Porque Sí, tenemos más facilidad para desarrollar temas de empatía, de escuchar lo que la persona no dice de manera verbal, pero es importante quedarnos con la idea de que el liderazgo no tiene género y que si usamos las herramientas idóneas, si identificamos esas estrategias que nos permitan generar alianzas, que nos permitan generar confianza y empoderar a otros, estamos en la ruta correcto. correcta y definitivamente también me quedo con la reflexión de su parte, Dunia, de que no se necesita una posición de autoridad o estar en un cargo específico para ejercer influencia, ¿verdad? Podemos influenciar a otros, a nuestros equipos y a la organización desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias, A Dunia. usted, Rosa. Excelente, me encantó tenerla acá y queda invitada para un futuro episodio. Así es, y ahí vamos a estar, Rosa, para seguir dando esas em, ideas de estrategias que nos han funcionado a nosotros como Molina Harinero Azul. Muchísimas gracias, Dunia. Y a ustedes los vemos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias.